Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio. Nos quedamos viendo la Edad Media. Ya vimos la temprana edad y la alta Edad Media. Nos faltó ver la Baja Edad Media. Por supuesto, el material, todo esto se lo puede enviar. Estamos viendo lo más elemental para no detenernos mucho. Yo le voy a pedir favor a uno de ustedes, no sé quién se apunta, que todos los artículos que voy indicando, que me los pueda anotar para que el día del examen, pues yo pueda preguntarles a ustedes. Entonces necesito que alguien ahí quiera colaborar con nosotros. No sé quién colabora. Yo le apunto, Lic, si quieren. Va, entonces estamos con Jafet Tello. Entonces, todos los artículos de los que hablamos, si te recordás, y los que vamos a hablar ahora, los apuntás y después me los pasas a mí para que yo pueda el día del examen preguntar sobre esos artículos. Hoy vamos a ver varios artículos también, a pesar de que estamos viendo esto, pero vamos a ir comparando nuestra legislación en cuanto a todos estos antecedentes históricos. Entonces, vamos a pedir favor, pues entonces, fíjense que tengo un problema que yo quisiera poner más grande esto de mi pantalla para que, pero no sé cómo hacerlo. ¿Quién nos apoya ahí? Ahí sería, usted quiere el libro, ¿verdad? Sí, esta parte aquí ponerla más ancha. Pero no total, no toda la pantalla. No, no toda la pantalla. Ok, entonces coloque el mouse ahí en la orillita. Aquí. Un poquito más a la derecha, ahí como donde pasa la línea azul. Ahí. Sí. Ahora le da clic y lo hace a la derecha. Muy bien, ahí estamos. Ahí estamos, así tengo la oportunidad de verlos a ustedes. Bueno, entonces estamos con la Baja Edad Media. Vamos a ver ahí, estás por ahí, Adalicia Fuentes, Adacilia Fuentes. Sí, licenciado. Lo que está donde dice la Baja Edad Media, que te leeras eso, por favor, solo lo que está sobresaltado. La Baja Edad Media, expresión que en modo alguno implica una decadencia, constituye una época de florecimiento cultural, económico y jurídico de Europa Occidental que establece las bases para el esplendor del Renacimiento. Al mismo tiempo vive la crisis del sistema feudal. En general se considera que culmina en el siglo XV. 15. Lo otro que está resaltado también, licenciado, el otro párrafo. Bueno, en Inglaterra las guildas existieron desde el comienzo del siglo IX, pero en la Europa central se duda de su existencia antes del siglo VII, pero no después. En realidad, la guilda, sin perder su esencia de organización de artesanos, tiene mucho de pagana.
de centro de reuniones en las que se cruzan las armas con sentido deportivo y se celebran banquetes Saint Leon. Encuentra en ellas un soplo cristiano que atenuaría el rigor de su germanismo. Sin embargo, dejando abierta la duda, nos dice que nos parece más probable que los primeros apóstoles originarios de Italia o de la Galia hayan llevado de su país el plan de instituciones nuevas y que la idea primitiva de la guilda haya sido tomada del colegio romano. Esa idea regenerada y transformada en el espíritu cristiano se combinó con las tradiciones y las costumbres que formaban la herencia moral irreductible de la raza germánica, se cristianizó y germanizó, se convirtió en guilda. Entre las características de las guildas se encuentran la de ser asociaciones de asistencia mutua formadas por comerciantes y trabajadores, a veces con matices religiosos. Es hasta después del siglo X, dice Saint Leon, que aparecen las de mercaderes y artesanos. Bueno, solo déjame ver si terminamos. Veamos estas. Terminemos esto para que podamos hacer comentario. De donde dice las características, ¿verdad, Lick? Sí. Lo característico de la corporación era la escala gremial, que se repite siempre en la historia, inclusive en la actualidad, con regulación de la duración del aprendizaje y de los deberes del aprendiz que podía ser corregido por el maestro, quien ejercía con la enseñanza una especie de tutela civil con obligación alimenticia y educativa. El aprendiz capaz se transformaba en compañero una vez que adquiría el maestrazgo y asumía la condición de obrero especializado. El grado máximo de maestro exigía la realización de una obra maestra, un verdadero examen profesional ante un tribunal integrado por maestros. Se solía culminar, se supone, que de resulta exitosa la prueba, con un costoso banquete que el nuevo maestro ofrecía a sus iguales. Bueno, vean pues, aquí yo quisiera que, como ya le llegamos a Jafet, que ya nos vieron anotando los artículos, fíjense que estamos hablando de la historia. Y al hablar nosotros de la historia, por supuesto que estamos hablando todavía de Europa, de la parte de Europa. Vamos a ver también la parte de la ley de Indias, que fue para mí más interesante que todo esto. Acá lo que se reconocen es ya el tipo de agrupaciones que tenían algunas, ¿qué les dijera yo? Algunos grupos. Y, por ejemplo, siguiendo un tratadista, dice que primero aparecieron los famosos colegios romanos, después dice que aparecen las famosas guildas, que su origen era alemán, y por último, pues las corporaciones de oficio. De ahí, pues ya se daba de alguna otra manera algún tipo de división de trabajo, no de derecho del trabajo, sino de división. Algunas instituciones, como por ejemplo, que su carácter era estrictamente de carácter mutualista. No tenía otro tipo más que ser de carácter mutualista. Claro, fíjense que hay un libro por ahí que habla de las corporaciones, y las corporaciones hablan que ya tenían su propia legislación. Claro, una legislación más que todo relacionada con la mercadería. Tenían el cuidado de producir los mejores productos para ser competitivos en el mercado. Estamos hablando del sistema feudal. Pero para que vayamos aprendiendo esta parte que la compañera le dio lectura sobre el aprendiz. Fíjense que el México expulsó del ordenamiento jurídico todo lo del aprendizaje como lo tenemos nosotros, porque dice, señores, esta es parte del sistema feudal. ¿En qué siglo estamos? Y claro, ahora ustedes ven que todo el proceso de aprendizaje se hace de otra manera. Inclusive en Guatemala hemos ido variando. Por muchos años los talleres mecánicos, los de herrería, los de carpintería, se dieron cuenta que ahí es donde uno estaba como aprendiz para poder aprender. Luego pues aparece el INTECAP y sustituye totalmente ese tipo de aprendizaje.
Hoy por hoy usted ve que dependiendo de la institución, hablan de todo el proceso que a usted le dan de orientación cuando ingresa a una empresa. De hecho, nuestro código prevé de que dependiendo, por ejemplo, si Maylin López trabaja en un lugar, ella no puede renunciar hoy, por ejemplo, para comenzar otro trabajo el día lunes. No. Dependiendo del tiempo que ella tenga de trabajar, así le va a dar la ley la facultad para poder renunciar. Puede ser que sea una semana, puede ser que sean 2 semanas o bien hasta 30 días, dependiendo del tiempo que tiene de trabajar. ¿Por qué? Porque ella tiene la obligación de iniciar todo el proceso de inducción. Si Adacilia llega a trabajar, pues Maylin tendrá que darle toda esa enseñanza durante todo ese proceso antes que ella se retire de la empresa. Todos los procesos de aprendizaje han sido de otra manera. También ustedes ven en muchos lugares de trabajo donde los muchachos que acaban de ingresar dicen estoy en entrenamiento. Lo importante de todo esto es que cuando la empresa es sólida le está pagando ya el salario mínimo. Pero ¿qué dice nuestro código de trabajo? Yo pienso que es una necesidad histórica reformar. Nuestro código de trabajo todavía dice que nosotros, cuando entramos a un proceso de aprendizaje, a un trabajo de aprendizaje, primero hay que celebrar contrato. Segundo, nosotros vamos a ir con el proceso de enseñanza, pero como todo lo que nosotros hacemos también produce, entonces el patrón tiene la obligación de pagarnos un salario. Escúchenme, el único trabajo en Guatemala que permite que se pague menos del salario mínimo es el trabajo de aprendizaje. Alguien que me haga favor de buscarme ahí el artículo 170 del Código de Trabajo. ¿Lo tenés de efecto? O si querés, dejemos que participen otros por ahí. Adrián Soto. Mayra. Artículo 170. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un tercero, y les dé la retribución convencida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Solo con lo que Mayra le dio lectura, pues ya tenemos varias cosas ahí. Entonces, el proceso de aprendizaje que habla nuestro código de trabajo es un proceso donde usted va a trabajar, pero también va a dejar un salario. Y el patrón tiene la obligación de enseñarlos el arte, la profesión o el oficio y también de darnos una remuneración. Claro, puede ser menor al salario mínimo. Así clarito lo habla esta ley. Considero que es un artículo que tiene que ser reformado por varias circunstancias. Como les indicaba, ahora el INTECAP ha ayudado muchísimo precisamente a ese proceso. De hecho, cuando tengamos que ver el Ministerio de Trabajo, que sí lo miramos en este semestre, se van a dar cuenta que hay una sección ahí que dice, bueno, señores, ¿qué hacemos para competir con los años de experiencia? Vamos a poner un ejemplo. Julieta González, bueno, hay una plaza. Viene Julieta y Julieta dice, señores, están pidiendo un año de experiencia y yo lo tengo como procuradora. Pero viene Sofía y dice, bueno, yo también quiero ingresar, pero no puedo competir con Julieta porque Julieta tiene el año de experiencia. Fíjense que el Ministerio de Trabajo tiene capacitación. Vean, tiene un programa, tiene un programa que ha firmado con algunas empresas donde nos dan trabajo y un porcentaje del salario lo paga el patrono y el otro lo paga el Ministerio de Trabajo. ¿Con qué propósito? Para que nosotros seamos competitivos en el caso de Julieta, que ya tiene un año, y que nosotros también podamos optar a esa plaza. Entonces el Ministerio de Trabajo va a crear, claro, los porcentajes son mínimos, son mínimos. Que ayer se me estaba ocurriendo a ustedes que de repente los voy a invitar como un trabajo para el segundo parcial, 2 cosas. Una, la reforma del artículo 96 del Código de Trabajo, que yo creo que le dimos lectura, y si no hay AFET, lo pones ahí. Artículo 96, que nos habla del salario, que son inembargables, dice el salario mínimo, y creo que dice aquellos que no excedan de 30 quetzales. El asunto es de que el primer párrafo dice el salario mínimo. Entonces, esa es una regla general. Sin embargo, siempre ustedes ven con las tarjetas de crédito, le terminan embargando a uno, aunque sea el mínimo. Bueno, estamos ahí entonces. Ya le dimos lectura a un artículo que lo tienen presente.
Vamos a ver quién nos ayuda. Vamos a ver, ¿estás por ahí, Adrián? Lick, disculpe, yo tengo una duda. Lick. Sí. Una duda, disculpe. Acerca de este artículo 70 que le dimos lectura, ¿eso todavía sigue? O sea, ¿eso no está expulsado del ordenamiento jurídico? No, con nosotros sigue vigente. Ok, pero eso no contradice el principio de garantías mínimas, por ejemplo, del... Fíjate que no, porque si vos mirás el título el título precisamente habla de regímenes especiales de trabajo. O sea, son trabajos muy específicos, muy específicos. Ahí vas a encontrar el trabajo agrícola mercantil, el de menores, el de las mujeres, el de transporte, el de trabajo a domicilio, el trabajo de casa particular o trabajo doméstico, el trabajo de embarque. O sea, son unos trabajos específicos que nuestra legislación no tiene en un apartado especial, por eso varía totalmente de todas las normas. Pero aquí en aprendizaje, acuérdate que el primer principio del aprendizaje es que voy a aprender un arte, una profesión, un oficio. Esa es la primera finalidad. Pero como le voy a producir con mi trabajo al patrono y como todo trabajo debe ser remunerado, tiene obligación de pagar un salario. Solo que la ley faculta que lo haga pagando menos del salario mínimo. Pero es una norma específica de un trabajo específico. Que por cierto, te digo, en Guatemala, yo he estado revisando, ya trabajos de aprendizaje no hay. Como te digo, ahora ha variado totalmente el mismo contexto del comercio en Guatemala, la industria y todo lo demás, y ya utilizan otras formas para el aprendizaje. Bueno, veamos aquí, pues estás por ahí, Aldo Fabricio Gramajo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eso es lo que está sobresaltado de amarillo. Ok. Por regla general, los estatutos corporativos ordenaban el inicio de la jornada al salir el sol con el sonido del cuerno que anunciaba la terminación de la vigilancia nocturna, y en general concluían a la caída de la noche. Hora variable de acuerdo a las estaciones, aunque podías haber oficios que determinaban una conclusión más temprana al sonar las vísperas. Quiere decir, al aparecer el lúcero de la tarde o véspera. Todo lo que estaba subrayado, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Cuenta Saint León que en la determinación de los salarios podía intervenir el preboste, que ejercía por lo demás un poder de conciliación y arbitraje. Cita un documento de abril de 1270 que confirma una sentencia arbitral de la que resultaba la determinación de un verdadero salario mínimo. La labor social de las corporaciones se manifestaba, sin embargo, mucho más en las funciones de asistencia a través de la fundación de instituciones de caridad destinadas a socorrer a los ancianos, a los enfermos y a los lisiados de la corporación. En el pacto de servidumbre, el campesino se comprometía a trabajar las tierras del señor gratuitamente, sirviendo a cambio de protección del castigo. La leyenda o la tradición mencionaban también otras prestaciones del servidor, particularmente el odioso reconocimiento del derecho de pernada, que seguramente decayó según pasaban los tiempos o quizá contribuyó también a la emancipación de los campesinos que huían a las ciudades para evitar ser siervos. Bueno, pues aquí vamos a leer otro artículo. Decime, Mayli. Sí, licenciada, con una duda. En el programa que lanzó de mi primer empleo el Ministerio de Trabajo, ¿sería un ejemplo para el artículo 170? ¿O no? No, vamos a ver. No. Fíjate que no, este programa que tiene el Ministerio, vamos a verlo de este semestre. Es un programa que tiene el Ministerio de Trabajo, creo que se llama Mi Primer Empleo. Sí, es el... ¿Perdón? Bueno, se llama Mi Primer Empleo. Vean, pues, este es un fondo que tiene el Ministerio de Trabajo, donde, por ejemplo, ha firmado convenios con diferentes empresas privadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si llega ahí, por ejemplo, Aldo Fabricio y quiere un trabajo, fíjate que lo contratan y la mitad del salario lo paga el Ministerio de Trabajo, el 51% creo, y el 49% lo paga la empresa que va a contratar a Aldo Fabricio. ¿Cuál es el propósito que tiene el Ministerio de Trabajo acá? Claro, es únicamente, creo que es por 4 meses. Pero lo vamos a ver, ahorita solo lo estamos mencionando como algo general. Lo importante acá de que el Ministerio de Trabajo lo que está creando en Aldo Fabricio es, primero, experiencia. Segundo, que la empresa después de esos 4 meses de prueba, podríamos decir, o esos 4 meses de trabajo,
la empresa vio las cualidades necesarias de Aldo Fabricio para quedarse en la empresa. Entonces ahí vas a ver que un buen porcentaje, creo que 50% de empresas se quedan con esos trabajadores que llegaron en ese programa, Mi Primer Empleo. Lo vamos a ver, ahorita solo estamos relacionando. Por eso te decía, el derecho laboral con nosotros, vamos a verlo, va a ser fascinante. Vamos a ver todas las facetas. Hoy mismo, imagínate, estamos viendo esto. Fíjate que voy a aprovechar. Jafet ahí habla del preboste, ¿sí? Que era alguien que ejercía un poder de conciliación y arbitraje. De repente, fíjate que lo estamos anticipando. Como lo estamos anticipando, de repente lo presentamos para ser evaluado en el examen. Así es que me lo anotas, por favor, que está en el segundo párrafo. ¿Me repite preboste? Aquí está, mira, en el segundo párrafo, que está subrayado. Ok. Entonces, ahí la toma para que nos quede ahí grabado. Y todos ustedes ya lo saben, ¿va? Me pareció interesante. Bueno, el trabajo en las culturas americanas antes de la conquista. Esto es interesante. Aquí es donde vamos a ver qué pasó en México, qué pasó en Guatemala, qué pasó en nuestra América, conquistada por España. Vean, ustedes ya leyeron las encomiendas, espero en Dios de que las hayan leído en los primeros años. Yo recuerdo que antes hasta nos daban a nosotros un libro para leer las encomiendas. Vieron la importancia que tienen las encomiendas. Para mí, de veras, América antes de la conquista, los decretos de los reyes y los virreyes en materia laboral en la ley de Indias, ese sí es un verdadero antecedente histórico para mí. Ustedes se dan cuenta que Europa habla de mucha generalidad. Aquí nos vamos a dar cuenta que le van a hablar del salario, le van a hablar de la jornada de trabajo, le van a hablar, señor, si usted le sigue pagando en especie, eso no vale. Tiene que pagarle en moneda el salario. Se van a dar cuenta de unas leyes bien importantes. Claro, nunca se cumplieron lastimosamente, pero como un antecedente histórico está buenísimo. Esto, ¿sabe por qué le dejé esta parte subrayada? Vea, pues aquí tenemos a un conquistador. Llega a una plaza mexicana en tiempos de la conquista y lo llevan a hacer un paseo. ¿Por qué lo dejé grabado? Bueno, primero es ilustrativo. Segundo, él va viendo ahí, bueno, venden esto, venden lo otro. Entonces, aquí hay división de trabajo. Aquí están estos vendedores, pero seguramente también hay talleres artesanales que producen lo que aquí vienen a vender. Y se van a acordar hasta de una película ahí porque se van a dar cuenta cómo más o menos hablan de el traslado de los esclavos. Vamos a ver ahí, pues vamos a ver quién está por ahí. Alejandra Soto. Dígame, Eric. A ver, eso. Entonces, mírame esto que está aquí, donde dice el trabajo en las culturas americanas. Léete esa parte. Está bien. El trabajo en las culturas americanas antes de la conquista. Es un excepcional relato, historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Bernal Díaz del Castillo describe el primer paseo de Cortés. Sus capitanes y sus soldados por Teculco, hoy Tlatelolco, acompañados de los principales Moctezuma, que debo suponer con orgullo no exento de miedo, mostraban al conquistador las gracias de Tenochtitlán. 2 puntos. Quedamos admirados de la multitud de gentes y mercaderías que en ellas habían, y del gran concierto y regimiento que en todo tenían, y los principales que iban con nosotros nos los iban mostrando. Cada género de mercaderías estaba por sí, y si tenían situados y señalados sus asientos. Comencemos por los mercaderes de oro y plata, y piedras ricas, y plumas, y mantas, y cosas labradas, y otras mercaderías de indias, esclavos y esclavas. Digo que traían tantos de ellos a vender a aquella gran plata como traen los portugueses, los negros de Guinea. ¿Y qué dice ahí, Lick? ¿A dónde vas? Y es que estamos, como es algo que se traduce desde ese libro de Bernal Díaz del Castillo. Traíanlos, dice, de traer.
y traían los atados en unas varas largas con colleras a los pescuezos porque no se les huyesen, y otros dejaban sueltos. Luego estaban otros mercaderes que vendían ropa más basta y algodón y cosas de hilo torcido, y cabocateros que vendían cacao, y de esta manera estaban cuantos géneros de mercadería hay en toda la Nueva España, puesto por su concierto, de la manera que hay en mi tierra, que es Medina del Campo, donde se hacen las ferias, que en cada calle están sus mercaderías. Así estaban en esta gran plaza, y los que vendían mantas de Heniken y sogas y cueltaras, que son los zapatos que calzan y hacen del mismo árbol, y raíces muy dulces conocidas y otras rebusterías que sacan del mismo árbol. Todo estaba en una parte de la plaza en su lugar señalado, y cueros de tigres, de leones y de nutrias, y de adives y de venados, y de otras animañas, tejones y gatos monteses, de ellos adobados y otros sin adobar. Estaban en otra parte, y otros géneros de costas y de mercaderías. Bueno, ahí dije, vean, pues, yo nada más quería, esta es una descripción que hace Bernal Díaz del Castillo, y llevó al conquistador Cortés, inclusive algunos de Montezuma, que por cierto dicen que iban, bueno, con temores y todo. Lo importante es que comienzan a caminar en la plaza y encuentran esta serie de vendedores, esta serie de venta de mercadería. Entonces dice, bueno, es interesante. Lo valioso que habla Bernal Díaz del Castillo acá es que dice, señores, si a la plaza llegan a vender todos esos productos, significa que hay una producción artesanal en talleres. Eso es lo valioso. Estamos hablando todavía del sistema feudal, y aquí con nosotros la conquista. En la Nueva España, el famoso hecho de las encomiendas, ¿sí? De hecho, la encomienda se constituyó en un mecanismo para contar con mano de obra permanente adscrita al encomendero, pero algunas tareas que le encargaban también a los esclavos negros o los que se programan tener separados de los indios. O sea, inicialmente España dice, señores, vamos a crear la famosa encomienda, que era darle tierra a algunos españoles de ese entonces, y que ellos precisamente pudieran ellos tener ahí esclavos negros, y cuando no habían, pues los indios, así narra la historia, no estamos haciendo ningún tipo de discriminación, sino estamos hablando de la historia. Lo interesante de eso es de que esta es parte de la historia. No sé si alguien de ustedes ha leído La Patria del Criollo. ¿Alguien ha leído La Patria del Criollo? Ay, ¿qué pasa? No, esa lectura es obligatoria. Sí la hemos leído, licenciado. Sí, sí, la he leído. No, ¿sabes por qué es interesante? Porque Cedro Martínez Peláez, pues, es un verdadero escritor, y salimos de muchas dudas, Rafael. No sé si ya la leíste despacio, pero salí de muchas dudas. Hoy no vamos a hablar, pero cuando ustedes la lean, si no la han leído, los invito a que la lean. Ahí en sus tiempos libres. Cuando usted diga, hoy es viernes, diga, hoy es viernes para lectura, va. Así tiene que ser, ¿eh? Lo quiero al 100. ¿Qué pasó, Gerardo Guzmán? Sí, licenciado. ¿Cómo dijo que se llamaba? La Patria del Criollo. Ah, pero la encomienda. Pedro Martínez Peláez. Pero en la encomienda, licenciado, no solo daban las tierras, sino que también el comendador también daba los indios que iban a trabajar en esas tierras. Exacto. Sí. Y a pesar de que no era bueno que trasladaran indios de un terreno, de un territorio donde ellos vivían, los trasladaban a otros lados para siempre tener mano de obra disponible. Claro. No, vas a ver que y cuando lean ese libro, anótatelo por ahí, Afet. Es de Cedro Martínez Peláez. Yo los invito a que lo lean. No tienen que leerlo como lectura obligatoria. Voy a tomar esta semana, no.
Hay libros que uno lee hoy unos sus 5, sus 10 hojas. Mañana si hay tiempo, si no pasado, se vuelve a sentar a leer un poco. Tenemos que tener el hábito de la lectura, ¿eh? Eso es valioso. Eso es valioso. Ya se nos ha olvidado. Fíjense que se nos ha olvidado tanto que en la facultad un tiempo, no sé si todavía está, pero ahí en el S2 teníamos un aula que la dedicamos exactamente para lectura. Entonces hay quien quiere ir a leer, aparte de una biblioteca, ¿no? Y usted la tiene. Pero hay gente que le gusta leer, ¿eh? Y yo lastimosamente ya por cuestiones de edad, pues ya la vista me produce mucho cansancio. Si no les hubiera dicho yo, vamos a leerlo ahí. Nos produce, maestro, nos produce. Dice Alan, ahí ya sabe que nos hubiera gustado, le digo, tener ya todavía la capacidad de poder reunirnos a la 1, de 1 a 2, una lectura ahí de algún libro interesante. Pero de repente el Alan, que está lleno de juventud, aunque se nos casa este año, yo voy a insistir que las invitaciones las esperamos ahí por octubre, ¿eh? Por octubre. Bueno, entonces esta Nueva España quise dar cuenta que la ley de India realmente es un verdadero antecedente histórico. Entonces, veamos con las primeras ordenanzas. Si quieren las vamos a ir parafraseando ahí para que no la leamos todas. Una ordenanza de un virrey, Luis de Velasco, de 1618, ordenaba pagar a los indios salario, techo, comida y horario laboral en las haciendas que cultivaban trigo y también en las minas. Vean qué interesante, 1618 y ya había en la ley de Indias una ordenanza que decía que había que pagar salario, techo, comida y horario laboral. Tanto en las haciendas que cultivaban trigo como en las minas. Otra ordenanza. Además, actualizar algunos ingenios y trapiches y el socorro de algunos indios que trabajen en los dichos ingenios por tiempo limitado hasta que compren negros. Fíjate que por lo que decía Rafael Martínez, fíjate, Rafa, que en esta ordenanza lo que sí dice es de que mientras consiguen esclavos negros, que trabajen los indios. Pero eso sí, no va a ser ilimitado. El esclavo no tiene ilimitado. Pero a los indios únicamente era por determinado tiempo. Déjeme ver usted. Fíjese que me da mucha pena que hay muchos estudiantes que quieren ingresar y me piden ingresar, pero rápido se corta. Pero yo creo que tal vez ellos no tienen que tener correo institucional. Por lo menos de los 160 que están conectados ahorita, yo les puedo decir 155, no hay ningún problema. Pero hay 5 que siempre me piden cómo ingresar. Tal vez de repente verifiquen eso para ver cómo lo hacemos. Bueno. Entonces, también es interesante que fijaban salarios, ¿sí? 1 real de plata por cada día y 1 real por cada 6 leguas de ida y vuelta. Comida y bastante y suficiente. Fíjense qué interesante ustedes, nuestro código. Si yo le pusiera a usted, búsqueme el antecedente histórico del artículo 33 del Código de Trabajo, pues es esta ordenanza de 1599. Aquí lo que dice es que por cada día de trabajo había que pagar, pero también había que pagar si el trabajador, ahí sí que si el, vamos a admitir aquí a M. Bueno. Pero alguien que se ve al artículo todo eso yo quiero que lo coordine Christopher con el coordinador. Y después nos vamos a reunir, yo voy a reunir con ustedes un día de estos, ¿eh? Pero todo esto que me lo da el coordinador, ya acabamos de que el coordinador es aquí, es el auxiliar sin derecho a pago. Bueno, ahí está. Yo sí no sé quién es mi coordinador, la verdad. Ay, ¿qué pasó, Mónica? Es que una vez lo vi y de ella no lo volví a ver. Bueno, mira qué lentes tenés, mujer. No, hombre, en serio, por si saben quién es Javier, que le diga que me escriba. Javier, por ahí debe estar Javier, aparecete por ahí. Que si no, mi asistencia después. Yo sé que lo va a ver el lunes, pues, pero... Hola, Ale, buenas tardes. Ahí está Javier, mira. Ahí está, gracias. Hay un grupo de WhatsApp, ahorita te envío el link para que te puedas unir.
Va. Hombre, entonces, Es que no, licenciado. dime. Mónica, te felicito, ¿viste? Miren, jóvenes, lo que hizo Mónica, me fascina que lo hagan todos, ¿eh? Por favor, un principio para toda la vida. Siempre toquen la puerta. Uno a veces es penoso y no la toca. ¿Cuántos de ustedes prefieren no participar en clase? Ay, pero si me va a preguntar el a mí, por favor, ya le dije, nunca lo vaya a ver como que yo quisiera que usted se sienta mal. No, por favor. Yo lo que quiero es que usted esté preparado para que el día que sea abogado y notario no tenga la pena estar hablando en público, ¿sí? Yo fui estudiante tímido, se los prometo que fui estudiante tímido. Pero para que uno tiene que ver cómo también supera todos esos aspectos. Usted será abogado y notario. Usted cuando menos se lo imagine en un proceso va a tener los medios de comunicación entrevistándolo. Imagínate cuando llegan ahí, licenciado Javier Eduardo Gómez, y usted lleva la defensa técnica, fulana tal, que nos puede comentar. No va a estar Javier ahí, disculpe, fíjese que otro día le hablo. No, Javier. El día yo les digo... o me da pena. Alan, oíme, vos lo sabés. Claro, o me da hablar pena. en público el día menos pensado. El día menos pensado. Entonces, preguntamos aquí, por eso me agrada la actitud de Mónica. Así tiene que ser el estudiante de Derecho. Dirá ella, no voy a perder yo 5 puntos por no hablar. Mejor platicó y aquí aparece Javier y a Javier le dio la solución. Me fascinó, ¿eh? Eso quiero que hagamos todos. No quiero ninguno ahí de que es que me da pena. No, el estudiante de Derecho no le puede dar pena. Eso sí le garantizo, no. Aquí la pena dejémoslo para otros. Pero bueno, leamos el artículo 33. Por lo menos el primer párrafo del inciso A y B. Bien, coincide con lo que desde 1599 decía la ley de Indias. ¿Quién lo tiene por ahí? Y Yafet, ahí lo anotás. Yo lo tengo. Dime. ¿Qué incisos? No, léete el primer párrafo de incisos A y B. Miren qué interesante, ya lo leímos, pero como estamos viendo aquí, que dice, y un real por cada 6 leguas. Leguas es una medida, una caminata, puede ser medio kilómetro, es un camino, ¿va? Y un real por cada 6 leguas de ida y vuelta. Miren lo que dice el artículo 33. Léetelo, Roxana. Artículo 33. Si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en lugar distinto al de aquel en que viva habitualmente dicho trabajador en el momento de celebrarse el contrato, se deben observar estas reglas, siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor de 15 kilómetros. A. Cuando el trabajador se vea compelido a hacer viajes diarios de ida y regreso. El patrono debe pagarle a aquel los pasajes o los gastos razonables que eso le demande. Y B. Cuando el trabajador se vea compelido a vivir en el sitio donde van a realizarse los trabajos. El patrono únicamente debe pagarle los gastos razonables de ida y regreso antes y después de la vigencia del contrato. Vean, pues, dice que eso debe constar en el contrato de trabajo, pero ya vimos que en conformidad con el artículo 30, si no está en el contrato, le son imputables al patrón. ¿Sí? Ya vimos el artículo 30, no lo vamos a repetir, pero ya lo vimos. Yafet, tenés esos artículos para anotar ahí. El 30 y el 33 que le doy lectura ahorita. Para preguntar al 33 pondríamos cuál es el antecedente histórico, ¿verdad? Y que ese antecedente histórico... No lo pongamos como antecedente histórico. Solo yo te puedo preguntar ahí, por ejemplo, cuántos kilómetros de distancia pueden haber para que el patrón no sea obligado a pagarte los pasajes. Ok, entonces solo artículo 33. Y el 30 también, ¿viste? ¿Por qué pasa? Como ahí dice que eso debe estipularse en el contrato, pero si no se estipula, entonces, miremos qué dice el 30. Prefiero tardarme en esto para que nos vaya quedando bien claro. ¿Qué dice el 30?
Lo leo yo, licenciado. Buenas tardes. Glenda. Gracias. Artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe. Deben presumirse, salvo prueba en contrario, las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y al efecto pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrón. Bueno, ahí estamos. Si se dan cuenta, si no se estipula en el contrato, ¿de quién es la responsabilidad? De conformidad con el 30 del patrón. Estamos bien. Entonces vamos a seguir. Vean, aquí hay otro nombrecito que me gusta, Jafet, que lo vas a anotar, que es la famosa mita. Y lo vamos a leer ahorita. Bueno, estamos. En la recopilación de las leyes de Indias aparecen diversas disposiciones que favorecen evidentemente la idea de que pese a los rigores de las encomiendas a las instituciones como la mita, instituciones como mita, no Asunción Mita. Lo de Asunción Mita saben que así dice uno a mita, que impone trabajo gratuito. De todas maneras existen reglas sobre condiciones que todo trabajo no del todo desfavorables. Pueden mencionarse los siguientes. Vean, pues. En 1593, ¿sí? Se ordenó que los obreros trabajaran 8 horas repartidas convenientemente. En 1593 se ordenó que los días sábados por la tarde se alce, o sea, ya no se trabaje 1 hora antes para que se paguen los jornales. En 1576 se ordena que los caciques, o sea, los encomenderos, paguen a los indios su trabajo delante del doctrinero, sin que les falte cosa alguna y sin engaño o fraude. Como no pagaban, dijeron, bueno, que hay un tercero para que vean que se paga. La obligación de pagar en efectivo aparece en una ley en 1609 que declara perdido el salario pagado en vino, chicha, miel o hierba del Paraguay, ¿sí? Incurriendo, además, en español, que así lo hiciera en multa, por ser voluntad real, que la satisfacción sea en dinero. Imagínense, si usted tiene su salario en ese entonces, digo, no le están dando chicha, no le están dando vino, no le están dando hierba. Le tienen que pagar en dinero. Y usted, patrón, si está pagando con esas condiciones, se tiene como no pagado. Y además le vamos a imponer una multa. Vean qué leyes más protectoras. Pero fíjense que voy a regresar, que los obreros trabajaban 8 horas repartidas convenientemente. Ustedes saben que en Guatemala tenemos las jornadas de trabajo. Diurna, nocturna y mixta. La diurna 8 horas diarias, la nocturna 6 horas diarias y la mixta 7 horas. Horarios. La diurna de las 6 de la mañana a las 18 horas. La nocturna de las 18 horas a las 6 de la mañana del siguiente día. En esa vamos a trabajar 6 en la nocturna, 7 en la mixta y 8 en la nocturna. Pero para que nos quede grabado, ¿quién me lee el artículo 116? Vamos a ver aquí. ¿Estás por ahí, Alejandra Vázquez? Sí, licenciado. 116, ¿verdad? Sí, por favor. Ahorita. Artículo 116. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de 8 horas diarias, ni exceder de un total de 48 horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede ser mayor de 6 horas diarias, ni exceder de un total de 36 horas a la semana. Tiempo de trabajo efectivo es aquel en el que el trabajador permanezca a las órdenes del patrón. Trabajo diurno es el que se ejecuta entre las 6 y las 18 horas de un mismo día. Trabajo nocturno es el que se ejecuta tras las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. La labor diurna normal semanal será de 45 horas de trabajo efectivo
equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago de salario. Se exceptúa de esta disposición los trabajadores agrícolas y ganaderos y los de las empresas donde labore un número menor de días, cuya labor diurna normal semanal será de 48 horas de trabajo efectivo, salvo costumbre más favorable al trabajador. Pero esta excepción no debe extenderse a las empresas agrícolas donde trabajen 500 o más trabajadores. Bueno, vean pues, ya esa, anotámela por ahí, Efet, que sí vamos a apuntar ese artículo. Vean pues, la jornada ordinaria, ¿sí? 8 horas diarias, las diurnas, por favor, las diurnas. 8 horas diarias, 48 a la semana para efectos de pago, pero para efectivas de trabajo únicamente 44. Pero con la lectura que le dimos ahorita al 116, ahí habla de 45. Entonces, vamos a ver si hay otra ley que le aplica mejor al trabajador. Veamos qué dice el 106 de la Constitución. No me recuerdo ahorita el inciso, pero cuando le habla de la jornada de trabajo, alguien que me lo busque. Constitución Política de la República de Guatemala. Por favor, Mónica. Con mucho gusto. Dice irrenunciabilidad de los derechos laborales. Pero buscate donde hable directamente el inciso que hable de las jornadas. Voy. El 106 dijo, ¿va? 102. Estaba perdida, lo siento. ¿Qué parte dijo? Que hable de las jornadas. Es el inciso G. El G. Gracias, Jafet. Dice, la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo, ni de 44 horas a la semana, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago del salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias, ni de 36 a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de 7 horas diarias, ni de 42 horas a la semana. Todo trabajo efectivo realizado fuera de las jornadas ordinarias constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. ¿Sigo leyendo? Sí, no, ahí estamos bien. Vean, pues, el Código de Trabajo en el 116 habla que horas efectivas de trabajo deberían ser 45. La Constitución habla de 44. Indubio pro operario, aplicamos la Constitución. ¿Sí? O sea que nosotros vamos a trabajar 44 y el patrón no nos va a pagar 48 horas. Y eso, por favor, que no se les pueda olvidar. Bueno, vamos a ver esta otra parte que me interesa. Vamos a ver la voluntad real, el dinero. Aquí estamos. Fíjense, cuando habla de la protección contra labores insalubres y peligrosas, fíjense que hay una disposición, ustedes, de 1538, donde ya hablaba de esas labores insalubres y peligrosas. O sea, es asombroso. Y habla específicamente que en 1533 había una ordenanza que indicaba que no pase de 2 arrobas la carga que transporta a los indios, debiendo tomar en consideración la calidad del camino y otras circunstancias. Pero nuestro código lo regula. Veamos qué dice el artículo 202 del Código de Trabajo. ¿Quién no lo busca? 202 del Código de Trabajo. Si quieres se lo puedo leer yo, licenciado. Por favor, Pablo. 202, ¿verdad? Aquí está. Dice: el peso de los sacos que contengan cualquier clase de productos o mercaderías destinados a ser transportados o cargados por una sola persona se determinará en el reglamento respectivo, tomando en cuenta factores tales como la edad, sexo y condiciones físicas del trabajador. Vean, lo interesante es que también está legislado, actualmente está legislado. Vamos a continuar entonces. Luego dice que fíjense que hay una ley
procesal, y dice que el principio procesal, esto es de 1514, dice que procesalmente se utilizaba un principio que se llamaba la verdad sabida. Qué interesante es. La bondad de las leyes que hoy veríamos relativas tropezó con el problema del incumplimiento, en ocasiones por ser una ley incompleta y no establecer sanciones, en otras por la falta de instrumentos para hacerlas efectivas, y otras cabe suponer que más frecuentes por el contubernio entre autoridades y encomenderos que se apoyaban. Además, en las enormes distancias entre el rey que las ordenaba y el virrey que debía de cumplirlas. Todas esas circunstancias provocaron que fueran leyes que no se cumplieran, pero si ustedes ven, importantísimas, un verdadero antecedente histórico. Cumplidas o no, las leyes de India tienen al menos la gracia de ser un catálogo razonable de condiciones de trabajo y, si no, una primera visión de derecho del trabajo, por la falta de instrumentos para hacerlas efectivas. Pese a las importantes multas en que las leyes se anunciaban por los infractores, al menos inician el camino de la justicia social. Aunque haya faltado quien en el propósito señalara, vean qué es lo que dice ustedes, que eran actos de gracia y no de justicia. Bueno. Fin del sistema feudal. Bueno, señores, aquí aparece. Decime, Jafet. Lick, siempre le pongo en la mitad, como sí, dentro de lo que va a preguntar, ¿verdad? Sí, ponémela, por favor. Bueno, vamos a pedir favor aquí. ¿Quién nos... vamos a ver, ¿estás por ahí, Javier? No, Alan Javier Ramírez. No. ¿Estás por ahí, Ana Lucía Echeverría? Sí, licenciado. ¿Me puede leer todo? No dice fin del sistema gremial. Está bien. El fin del sistema gremial. El descubrimiento de una energía nueva diferente de la humana, del animal o del aire o del agua. La energía del vapor gracias a los ingenieros, gracias al ingenio de James Watt, 1736-1819, produjo la transformación rotunda de las relaciones de producción. A partir de ese momento, los gremios cedieron, ¿sí dice eso? Cedieron, perdón, frente a la persona de las empresas que, además, superaron el problema de la iluminación y, por lo tanto, de las restricciones a la duración de la jornada con la utilización del gas de carbono. El antiguo taller familiar se dio frente a la gran fábrica de la acumulación acumulada trabajadores en condiciones infrahumanas, pero al mismo tiempo las ideas que dieron origen a la Revolución Francesa operaban ya en el ánimo de todas y la libertad se consideró el valor supremo del hombre, siendo el gremio en general atentatorio de esa libertad, ya que vinculaba al hombre de por vida al oficio. Por regla general, la supresión formal de los gremios no tardó en producirse. En primer lugar, aparece la prohibición consagrada en el Edicto Turgot, puesto en vigor por decisión real ante el Parlamento, el 12 de marzo de 1776, que en realidad fue una decisión que apoyaba la libertad de ejercicio del comercio, artes y oficios que a cada quien le parecía adecuado. En el segundo término, la ley Le Chapelier de 14 a 17 de junio de 1791, que vuelve sobre lo mismo y prohíbe la corporación de oficios. En su final, después de una vida tan prolongada, el sistema gremial se volvió en medio de dos fuegos, el de la revolución tecnológica y la revolución política. Pero seguramente la primera fue de mucha mayor influencia en el resultado. Lo que sigue después no ha sido precisamente mejor. Bueno, eso lo vamos a leer. Ya aquí dicen, señores, acaba el sistema feudal.
donde aparece precisamente la revolución industrial. Aparece la fábrica, señores, y esto va a tener que ceder el taller artesanal. Dos leyes principales, dos leyes, una ley de carácter, un edicto y una ley, el edicto de Turgot y la ley de Chapelier. Escúchenme, en la ley de Chapelier no solo estaba prohibiendo las corporaciones de oficio, porque también la otra le está dando, el edicto le está dando fuerza a la revolución industrial, a las fábricas, pero ambas eran totalmente represivas. Fíjense que habían sectores de la población que se oponían al cambio de un sistema feudal a un sistema capitalista. Dice que inclusive en los caminos quemaban toda la maquinaria que iba para las fábricas. Entonces tuvieron que regular, no solo que desaparecieran las corporaciones de parte del sistema feudal, sino que también comenzaron a haber leyes que reprimían a la clase de trabajadoras de la revolución industrial. Esos trabajadores que comenzaron a contratar con jornadas excesivas de trabajo, contratar mujeres y niños. Y bueno, esa historia es interesantísima porque, por supuesto, al final tuvieron que abolirse porque el trabajador tenía necesidad de ampararse. El despertar de la cuestión social. Ya estando nosotros en el sistema capitalista, aparece, por ejemplo, la conspiración de los iguales. Este fue un inspirador, un francés, que por cierto fue llevado a la guillotina por sus pensamientos. Entonces él se considera que es el germen, él provoca el germen de lo que posteriormente es el comunismo. Pero esta conspiración de los iguales lo que trataba de decir era que, señores, tanto patrono como trabajador deberían de buscar no explotarse, sino que tratar de hacer un tipo de justicia social. Dice, pondría el acento en la necesidad de que la igualdad formal invocada por el liberalismo triunfante pudiera convertirse en una igualdad económica, que eso totalmente era imposible. Pero ustedes lo van a leer ahí, tranquilamente en la comodidad de su casa, y se van a dar cuenta que precisamente hablaba mucho de la bondad humana. Aquí con esto se considera que puede ser el germen del comunismo, pero también aparecen los socialistas utópicos. Fíjense que a pesar que eran socialistas, ellos lo que creen es que, señores, hablemos de la bondad humana. Usted, patrón, no sea considerado como el trabajador, usted, patrón, no sea considerado como el patrón. Se me ocurre cuando vamos a ver el siguiente semestre aquellos famosos sindicatos mixtos integrados por patronos y trabajadores que promovió la Iglesia Católica. Luego pues aparece el manifiesto comunista, que precisamente es de Marx y Engels, y ustedes saben que ahí que era el famoso proletariado al poder, y pues es un documento que está ahí. Yo personalmente no veo nada en derecho laboral ideológico, sino que lo vamos a hacer, si es que provocamos esa lectura, para conocimiento. Como hemos hablado de la patria del criollo, también sería bueno que leéramos esto. ¿Saben por qué? Porque nos vamos a dar que había un socialismo, por ejemplo, en Alemania. No crean que era un socialismo como los que nosotros nos imaginamos. No. Era un socialismo que inclusive se oponía a cuestiones comunistas o otro tipo de socialismo. Ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, qué condiciones se dieron. O sea, ese libro, de hecho, es importante, pero para evitar que nos anden criticando de que ya estamos nosotros también metidos en una filosofía de izquierda, que por cierto, su servidor no cree ni en la izquierda ni en la derecha. Lo que yo creo es que respetando los derechos laborales fuera otra historia en Guatemala. La Carta del Pueblo, todo este material se lo voy a enviar, yo solo le voy a hacer comentario. La Carta del Pueblo, aquí lo que consideraban las asociaciones de trabajadores, precisamente en Inglaterra, es que le enviaban cartas al Parlamento con el propósito que hubiera una reforma, especialmente en la parte electoral, en la parte económica, bueno, en la parte social. Pero ¿qué es lo que ellos trataban? Señores del Parlamento, dejen que nosotros los trabajadores podamos tener derecho al sufragio universal. Dejen que podamos ser electos, elegir y ser electos. Porque para usted poder votar tenía que ser dueño por lo menos de una empresa para tener derecho al voto. Entonces dicen, hombre, déjenos a todos los trabajadores votar. Y al final logran su propósito. Claro, este momento desaparece, pero aparece el famoso Partido Laboralista Inglés, que hasta la fecha creo que sigue existiendo.
pues eso se lo voy a enviar a usted para que lo tenga claro. Decime, Jafet. Félix, disculpe, ¿me podría repetir que usted dijo de dos leyes importantes sobre lo que era la revolución industrial? Dijo ley de Chapeliat y la otra, ¿cuál era? Y el edicto de Turgot. Ok. Y la otra es la ley de Chapeliat. La vamos a ver más adelante. Ahorita, como estamos en antecedente histórico, la estamos viendo así a la ligera, ¿viste? Gracias. Bueno, pues entonces, luego también fíjense que aparece un movimiento en Francia y exactamente la clase trabajadora toma París y ahí pues se crea la República. Fue un movimiento de los obreros, pero únicamente tardaron 2 meses en el poder y fueron derrocados, porque dice que este movimiento únicamente se dio en París, no se dio en toda Francia, y eso pues desgastó el movimiento y únicamente tardó 2 meses. Ahí donde nos hablan de la famosa Comuna de París y la parte que se llama la República. Los congresos obreros, por supuesto que tienen que aparecer los congresos donde la clase trabajadora dice, bueno, señores, ya necesitamos organizarlos como trabajadores a nivel mundial. Y comienza a aparecer, por ejemplo, la Asociación Internacional de Trabajadores, que redacta un documento importantísimo. Este documento es tan importante que mire lo que tiene. Limitación de la jornada de trabajo al máximo de 8 horas para adultos. Prohibición de trabajo de niños menores de 14 años. Supresión del trabajo nocturno. Prohibición del trabajo a las mujeres en todas las ramas de la industria. Supresión del trabajo nocturno para mujeres y obreros menores de 18 años. Reposo ininterrumpido de 36 horas por lo menos semanalmente para todos los trabajadores. Prohibición de ciertos géneros de industria y ciertos modos de fabricación perjudiciales a la salud de los trabajadores. Supresión de regateo. Supresión del pago en especie. Supresión de oficinas de colocación de trabajadores. Esto nace con un congreso de trabajadores. Y por supuesto, son puntos que después inclusive son considerados por la Organización Internacional del Trabajo. Las primeras normas laborales. Vean, aquí aparece Alemania, Brasil, Chile. Lo interesante es que en todos esos países, en 1891, en 1911, en 1980, por ejemplo, aparecen ley de protección al obrero, protección a menores, ley del trabajo a domicilio, ley de tribunales industriales, ley de tribunales mercantiles, seguro social en Alemania. Brasil dice que también se creó el Banco Obrero para auxiliar a la construcción de casas para los trabajadores. Y también se habló sobre la edad mínima. En Chile tuvo 3 etapas, pero dentro de ellas dice que el Código Civil fue el que reglamentó exactamente con una actividad civil los contratos de trabajo. ¿Se recuerdan que hablamos aquí en Guatemala que el antecedente histórico del contrato de trabajo es el contrato de locación de servicios contenido en el Código Civil? Una segunda etapa donde hablan temas como las habitaciones para obreros, descanso dominical, sobre sillas para descanso de las mujeres, sobre accidentes de trabajo. También habla de las salas. Fíjense que de 1906 a 1907 ya Chile hablaba de las salas cunas. Eso es importante. Nosotros hoy en Guatemala saben que hay un proyecto ahí que se está haciendo voluntariamente que se llama Amigos de la Lactancia Materna, que son espacios físicos que tienen muchas entidades del Estado y empresas privadas para que la madre que esté lactando pueda precisamente tener un lugar higiénico adecuado para, por ejemplo, la extracción de su leche o bien para poder amamantar a sus hijos. Eso es un proyecto que se sabe actualmente en Guatemala. Claro, muy pocas empresas y muy pocas instituciones del Estado, pero ahí que es un buen proyecto. Pero imagínense, aquí ya en 1906 en Chile ya se daba ese fenómeno. También crearon ya el primer proyecto de Código de Trabajo y Previsión Social en 1921. Chile antes que nosotros, ¿va? Nosotros se recuerdan que el licenciado Alan nos habló que el 330 fue exactamente en 1947. Bueno, en la tercera etapa, la promulgación del primer Código de Trabajo, que fue en 1931. Colombia, ya habló de la jubilación de los magistrados de la Suprema Corte, habla de la Junta de Higiene, habla de la jubilación de los maestros.
En un segundo periodo habla de la reparación en casos de accidentes, habla sobre el derecho colectivo, habla sobre la conciliación y el arbitraje, sobre el seguro de vida y establece una oficina general del trabajo. En un tercer periodo hablan ya de las federaciones, sindicatos, federaciones y confederaciones. También ya impone un descanso remunerado el 1 de mayo. En Cuba, antes de la Revolución Cubana, ya se creaba la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que tenía una secretaría que era de Agricultura, Comercio y Trabajo. Anotame esta también, la Ley Arteaga, que se prohíba el pago con vales o fichas. Jafet, Tayo, anotame esta. Sí, Lick, En Cuba, Ley Arteaga. Ok, ahorita. ¿Listo? Gracias. Bueno, luego también ya aparece la Secretaría de Trabajo. Todo antes de la Revolución, antes que llegaran los Castro al poder, ya Cuba tenía legislación en materia laboral. La República Dominicana, fíjense que fue hasta en 1951 que creó su primer Código de Trabajo. Ahí sí avanzamos nosotros muchísimo porque ya teníamos el de 1947. En España, pues ya también había leyes especiales como para los menores de edad, la prohibición de trabajos peligrosos. También estaba la famosa ley de sillas, ¿sí? Se prohíbe el trabajo nocturno de mujeres en talleres y en fábricas. También están las disposiciones que creaban todo el carácter paritario en cuanto al salario. Se ordena sistemáticamente el contrato de trabajo. Y también es importante la adhesión de España a la Sociedad de Naciones y la aceptación paralela de las estipulaciones de la parte 13 del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue el que da origen a la Organización Internacional del Trabajo, con ratificación de convenios de la OIT sobre desempleo, trabajo de mujeres antes y después del parto. Y en 1926 ya tiene su Código de Trabajo. Está lo que sucedió en Francia también, precisamente también ellos tenían estas leyes que eran totalmente represivas, pero dice que prohibieron el trabajo de niños menores de 8 años, la reducción de la jornada de trabajo, que también para los niños de 8 a 12 años en 8 horas diarias la jornada, y de 12 a 16 años en 12 horas. También habla qué pasó en la Revolución de 1844, cuando aparece la Inspección del Trabajo, la reforma a los tribunales paritarios. En Italia corresponde la fase inicial de la legislación social, aparece precisamente toda la parte del derecho del trabajo en el derecho privado común, una segunda etapa donde ya se habla de una legislación, todo todavía en la legislación civil y en el derecho privado. Por eso es interesante cuando nosotros miremos la parte de la naturaleza jurídica, porque un inicio, los tratadistas dicen, toda la legislación es un inicio, el contrato de trabajo, que se llamaba el contrato de locación de servicios, aparecía en el derecho privado, especialmente en el Código Civil. Está la tercera etapa, está en México también. Miren, México lo más valioso que tiene, por supuesto es interesante, pero lo más valioso que tiene es que la Constitución de 1917 regula el derecho del trabajo. La primera Constitución en América que reguló los derechos del trabajo fue exactamente la mexicana en 1917. Todo esto pues se lo voy a enviar ahí. Habla de Panamá, habla de Uruguay. Habla de Uruguay. Ahí estamos. Fíjense que en Uruguay, miren qué interesante ustedes. Ya vamos a terminar. Es tan interesante que en 1914 ya había una ley sobre prevención de accidentes. Habría una sobre la jornada máxima de trabajo. Había la famosa ley de la silla. Aquí lo que se quiere indicar es que para la mujer trabajadora especialmente deben de lugar en lugares de trabajo deben de existir sillas. Pensiones por vejez, descanso semanal del servicio doméstico, descanso para todos los gremios, reparación de accidentes. Miren qué interesante, ¿sí? En Venezuela está el famoso reglamento de policía que incluye capítulos sobre jornaleros y esclavos.
y sobre sirvientes y jornaleros en 1838. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar para... nos faltó creo que un par de artículos ahí que tenemos que leer, pero bueno, lo valioso de todo esto que estamos hablando es de que ya hablamos entonces que ya aparece el derecho del trabajo, ¿sí? Ya a partir de la revolución industrial ya aparece el derecho al trabajo y todos los países en el mundo comienzan a legislar precisamente para poder, comienzan a crear los códigos de trabajo, las disposiciones legales en materia laboral con el propósito de regular las relaciones entre patronos y trabajadores. Buscan precisamente ver qué hacemos. La diferencia entre capital y trabajo es enorme. ¿Cómo hacemos para conciliar? Entonces comenzamos a crear una serie de leyes y si se dan cuenta especialmente leyes, códigos de trabajo que benefician a la clase trabajadora. Yo hoy mismo le puedo preguntar a usted, ¿el código de trabajo qué regula? Claro, regula el derecho del trabajo, que es tan importante como derecho humano, pero protege más al trabajador todas sus disposiciones legales que al patrón. Claro, tenemos obligaciones también nosotros los trabajadores, pero más son condiciones a las que tiene que adaptarse cualquier patrón. Y ya vean, el trabajador individualmente comienza a organizarse, comienza a tener sus congresos internacionales y todo lo demás, y por supuesto, tiene que aparecer el sindicalismo, tiene que aparecer el derecho de coalición, el derecho a la sindicalización, y eso pues lo vamos a dejar para la siguiente clase. Voy a tratar hoy de que la siguiente clase, que ya es otra vez presencial, tal vez tome la decisión de omitir esta parte para continuar después en presencial y terminarla, y comenzamos a ver, por ejemplo, la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Así de que lo vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy, y si Dios quiere, pues nos vemos el día lunes allá en la facultad. Feliz tarde, licenciado. Gracias, Rick. Feliz tarde, doctor.